Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera, a las 18:20. Para Rosario es un día muy especial hoy. Tuvimos la visita del señor presidente, Mauricio Macri, y tenemos la visita de una ex presidenta y candidata a vice para las próximas elecciones, como igual que Macri, en Rosario. Son dos espacios diferentes donde muestran cosas distintas. Lo único que les sugiero es que miren una cosa y la otra y el discurso de ambos. Puede o no gustar, pero miren a ambos con mirada crítica, con mirada reflexiva, para entender cómo juega, cómo maneja políticamente los intereses que hay en juego. Es una sugerencia casi, digamos, de un nivel científico para ver una estrategia de la búsqueda de poder. No otra cosa, no ni un favor de uno ni del otro. Mírenla críticamente. Críticamente significa con actitud científica. Bien, ¿qué es esto de reflexionando juntos? Es la posibilidad de repensar lo pensado, de repensar lo sentido y de repensar lo actuado. Esto nos permite, ya que estamos después de la elección de Santa Fe, con un resultado más o menos que se iba a dar lógicamente, con un gran perdedor que fue el Partido Socialista en Rosario, pues el único que quedó del Partido Socialista original es el señor Lipsis, porque y el intendente de Santa Fe. Porque tanto Pablo, que pertenece a la Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical, y que viene del ámbito estudiantil, o sea, de la Federación Franja Modala, de radicalismo, y lo demás no quedó absolutamente nadie del socialismo. Una gran desaparición del socialismo, o sea, realmente queda, repito, el amigo Lipsis y el gobernador Catón de Santa Fe. Lo demás, el socialismo cambió y va a cambiar el signo político, inclusive de la gobernación y de la municipalidad. Va a haber cambios importantes, estoy seguro, porque Pablo es una cosa y la Mónica es otra cosa. Y Verónica, que era la candidata del partido, es otra cosa. Bueno, esto, insisto en repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Va a dar una variación, una mirada cada vez más abarcativa, que va a permitir comprender y entender más este juego a lo que juegan los, digamos de alguna manera, pseudo poderosos del momento y en ese tiempo y espacio. Que no es que sean poderosos, pero en ese tiempo y espacio tienen poder y tienen decisión sobre nuestras vidas. Es interesante, si quieren ver lo que habló Macri hoy en el club, creo que un club Ciclón de zona sur de Rosario, sureste de Rosario. Saavedra y Buenos Aires. Exactamente, sureste de Rosario. Y para entender su discurso, quién estaba y de qué habló y cómo estaba dirigido. Y después una gente, yo vi recién un pantallazo de la gente que está esperando a Cristina. Miren, traten de no valorizar, me gusta, no me gusta, para mirar, para ver y para entender. Después uno puede putear a uno, alabar al otro, aplaudir a este, no importa. Pero primero mírenlo casi como una zeta, como si ustedes no estuvieran comprometidos emocionalmente con eso. Es imposible, pero luego de una gimnasia de entender los procesos. Bueno, el problema anterior era que si hacía falta una epifanía para elegir lo mejor para la población o el instrumentarse de ser libres y responsables para elegir de mejor manera. Yo no sé si eligió lo mejor para nuestra provincia, en este caso, y la municipalidad, no lo sé, lo verá el tiempo. Pero cada vez estoy más convencido que el único herramental que tenemos los ciudadanos es darnos cuenta, es tomar, instrumentarnos, tener, digamos, herramientas que amplíen esa mirada, que amplíen esa posibilidad de aprender
esa realidad para poder insertarse activamente en la misma y no sentirse que uno es vapuleado, que uno es instrumentado, que uno es una figurita de cambio de estos señores, señoras, señoritas, las Granatas o las Mónica o las Cristina, todo. Yo no catalogo a nadie mejor o peor que otra, pero realmente vale la pena darse cuenta y insiste la palabra el insight, el darse cuenta. Fue un programa muy visto, muy felicitado, gustó mucho, fue bastante bajado, no muy bajado porque la gente quiere que le digamos, no, Cristina es bueno, Cristina es mala, o Macri es bueno o es malo. Quieren sangre, de un lado o del otro, esa es la palabra, quieren sangre, quieren ver que uno se pone como una hiena contra alguien. Como que estamos en los clanes, ya... Nosotros, viste, la idea de este programa no esperen eso. Personalmente cada uno puede tener su mirada, pero desde el programa, desde este espacio, lo único que hacemos es poder ayudar a mirar lo más científicamente posible. Insisto en el término, insisto en esto, parezco reiterativo, pero no me voy a cansar nunca de hacerlo. Y pensar, fundamentalmente, no votar o no elegir al menos malo. Tenemos derecho a elegir el mejor, no al menos malo, que es totalmente diferente, y obligarnos a generar actitudes y posibilidades de que nazcan, que vengan realmente representantes, dirigentes que merecen ser votados. Y no porque el otro es peor, voto a este. ¿Me explico? Creo que sí. O sea, fue un programa muy visto y gustó. Vamos ahora al tema que nos convoca hoy, que es el tema vejez. Bueno, vejez, yo escribí algo que puse, con qué lo asociás, mérito, desprestigio, es decir, lo puse en Face y en WhatsApp. ¿Por qué del Consejo de Ancianos de la Antigüedad de los pueblos originarios, de los indios, que el famoso Consejo de Ancianos, se transformó y los viejos son depositados en geriátricos? Desde que estaba depositado la sabiduría de los pueblos y la tradición de los pueblos a los geriátricos discriminados y encerrados. Es más, el Senado anteriormente era el Consejo de los Ancianos, era el Consejo de la Sabiduría. Para ser senador tenía que ser mayor de cierta edad, ¿se acordás de eso? Sí, sí. Entonces, no se podía ser senador joven, porque se consideraba que la vejez era una virtud para ser depositaria de un concepto de sabiduría, cosa que quedó totalmente en el olvido. Ahora también la pregunta era, que escribí, es ¿cuál es el sentimiento que prima en los geriátricos? Hacia los geriátricos y entre la gente que convive en los geriátricos. Solo en los geriátricos esta gente, los mayores, adultos mayores, tiene sentimiento. ¿Qué prima? ¿Qué se ve en los geriátricos? Mi sugerencia es que si nunca tuvieron que ir a un geriátrico, no vayan a visitar a algún señor, porque aparte es bueno ir a un lugar de gente que está muy sola y poder acompañarlo, pero al margen de ver qué hay en los geriátricos, desde qué comen, cómo están sentados en la mesa, el olor que hay, aunque eso sea, digo, bueno, el olor, lo que prima, el sentimiento, y se va a dar cuenta de muchas cosas. Y a todos, si seguimos viviendo, nos va a tocar. No sé si es un geriátrico, pero la edad de vejez nos va a tocar a todos. Porque la vida es eso también, llegar a viejo. Entonces mucha gente yo pregunté, ¿qué es ser viejo o qué es ser vejez? Y acá quiero agradecer realmente a tanta gente que me contestó, muchísima gente, muchísima, con aportes diferentes. Desde aportes desde la rapidez del sentimiento de la inmediatez, hasta gente que se sentó a escribir 2 o 3 hojas en una máquina y me la mandó dando su parecer. Pues yo voy a hacer una investigación sobre esto, que lo voy a abordar el próximo programa, porque ahora después de aplique esto, va a hablar Víctor.
Entonces realmente quiero agradecer voy a dar nombres: Guille, Hugo, María Raquel, Adriana, Cecilia, Luis, Sergio, Esther, Patricia, Matías, Marcela, Néstor, Ana María, Rodo, Ruso, Alberto, Juan Carlos, Enrique, Hugo, María Emilia, Jorge, Juan Carlos, y siguen nombres. Pero cada uno de ellos me dio su parecer y me pone muy feliz que colaboren, porque en ese intercambio de contar cosas los obliga o los ve de alguna manera viéndose a sí mismo escribiendo y tirando. Algunos me grabaron, yo les pido que, perdón, cuando me contesten, no me manden audios. Uno me manda un audio de 30 minutos. Me es imposible escucharlo, realmente. Yo le pido que me escriban, porque además cuando uno escribe le obliga a tener un nivel de sinapsis, o de síntesis, no sinapsis, de síntesis, que le ordena un poco las ideas. Porque cuando uno se pone a hablar, divaga, sin darse cuenta. Se va. Entonces le pido que cuando me manden ayuda, o más que ayuda, colaboración que les pido para intercambiar ideas, no me mandan videos de audio, porque realmente no tiene sentido. Yo necesito leer, porque además comparo y no puedo comparar un audio con algo escrito. Entonces no me escriban, no me hablen, o sea, háblenme, pero no me manden audios. Hay dos personas, uno que mandó 35 minutos de un audio, claro, y otro 10, 15 minutos. Entonces no podés, realmente no puedo. Insisto, por favor, que sean escritos. Bueno, entonces la idea es, ahora Víctor va a tomar la temática de la vejez, y en el próximo programa voy a hablar de un poco del aporte de cada una de estas personas que me escribieron, y poco intercambiar como si estuviera acá la gente, y yo de cada uno tomé lo más emergente, y a cada uno lo tomo como personas, lo tomo como portadores y emergentes de una parte de la población que piensa de esa forma. Entonces, de esa manera puedo tratar de entender con una mirada, a mí me enriquece mucho, pues me hace una mirada más abarcativa de lo que piensa el otro, porque el otro, en última instancia, es una parte de mí mismo. Así que, Víctor, larga voz, trata también de ser concretín, sí, porque yo sé que a Víctor le gusta el bochín, y vamos a ver cómo podemos hacer, y después, el próximo programa creo que empiezo yo. Yo creo que la historia humana, y vos bien lo marcabas, de lo que son nuestros ancestros, los más profundos, ya que hablamos quizás de la época hasta tribal, ¿no? Ni siquiera de las civilizaciones antiguas estaba aquello de memorar y depositar en lo que es la vejez toda la carga de conocimiento, de seguimiento, de expectativas hacia la vida futura de esa comunidad. ¿Por qué tiro esto? Durante mucho tiempo, milenios, incluso podemos decir hasta el siglo XX, fíjense ustedes todo lo que estamos hablando, había una suerte de equilibrio predecible. Entonces esto que yo le llamo la vejestud, no llamo vejez, sino vejestud, como uniendo vejez y juventud, haciendo una síntesis, un neologismo se me ocurrió en un momento y creo que también puede ser explicado como aquello que une también las etapas de la vida, cuando hoy mismo es tan cáustico y hay como especie de guerra. Si uno diría, hay un tiempo en esta sociedad donde se habla de la juventud eterna y que la gente adulta, no hablemos de adultos mayores que hablamos de la segunda, la tercera, la cuarta edad, sino adulta prácticamente es como está en compulsa con la juventud. Yo creo que se unen. Fíjate vos, yo vuelvo a la historia y vuelvo a los romanos, porque tenemos mucho que ver con los romanos, que se unen sobre todo en la cultura helénica, con los griegos, y también con todo el acervo que tenemos espiritual de la cultura judaica, que nos unimos todos realmente, y es lo que nos impulsa en Occidente y lo que ha dado para correr rápidamente como un gran ventarrón al capitalismo actual, que es una forma de vida, un sistema. Sistemas de vida que no solo son de estructuras económicas, de ordenamiento de sociedades, sino que también de la producción misma que decimos lo simbólico, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos el tiempo.
Yo le he dicho a José, incluso cuando le escribí una respuesta a él, comencé hablando de la vejez como el tiempo del destiempo, donde uno no puede manejar a su voluntad, porque uno cuando es joven, es cierto, por ahí dice, somos eternos, somos invencibles, somos inmortales. ¿Quién no lo ha dicho a los 20 años? ¿Quién no ha tentado incluso jugar su vida de una manera irresponsable, anárquica, mientras que cuando llega a cierta etapa de la vida se aquieta porque están los dolores, porque está la soledad, porque están los temores, la angustia, porque está aquello que se hace finito, más finito de lo que es toda la vida en general? Perdón, un aporte, Sí. Víctor. En la juventud hay siempre dos instintos principales, Eros y Tánatos. Ah, exacto. Entonces, Eros es el de la parte La vida, sensible, la habilidad, claro. la La potencia, pulsión es en la vida. la vida. Y Tánatos de la muerte. Pero no hay nada más sensual que jugar con la muerte. Por eso los deportes de riesgo, Claro. sobre todo la gente joven, jugando con Tánatos, porque le da mucha adrenalina, Exacto. aunque crean que no van a morir, pero están jugando con la muerte. Eso es lo que un poco Víctor explicó. Exacto. Y de la psicología quería explicar Eros y Tánatos. Dale. Bien. Y vos fijate que a veces, a pesar de que era una época estable, la antigüedad, y siempre me voy hacia los romanos, no en esta actualidad, que es más fugaz, evanescente esta realidad virtual. Aquí es una realidad palpable y predecible. Y yo lo tomé a Marco Tulio Cicerón, un gran publicano, un gran senador, como vos dijiste, justamente que era de determinada edad. El hombre escribió también sobre la vejez. Tiene un libro que se llama La vejez. Es interesante. Ah, no sabía eso. Sí, sí, La vejez por el senador, fíjate vos, vitalicio Marcos Tulio Cicerón. Un hombre que marcó una época muy importante porque viene de generaciones anteriores que ya van forjando lo que iba a ser él, y ya hablamos prácticamente en el siglo I antes de Cristo. Es decir, el hombre estuvo en la última etapa donde justamente ya surge lo que son el poder realmente de Roma en toda su magnitud. Con César, Julio César, y después con Marco Antonio. Fíjense en ustedes, una historia que poco se sabe, él tuvo una gran polémica con Marco Antonio, que era el general jefe de Julio César en las campañas hacia Oriente. Y fue el amante de Cleopatra. Los dos eran amantes, Julio César, pero a Julio César lo mataron el año 44 a.C. Y Marco Antonio quería sucederlo a Julio César. Y sabía que estaba este hombre muy inteligente, el publicano, el senador Cicerón, y lo buscó todas las vueltas para ver cómo lo hacía desaparecer. Por eso le digo que también el hombre, aunque llega a cierta edad, y digo Cicerón, tenía 63 años, y ahí es cuando lo matan. Y cuando él le dice, un enviado de Marco Antonio, mátame, porque de esto serás liberado y tendrás lo que tú quieres, yo ya lo he cumplido. Así directamente a rostro puro. ¿Qué quiero decir? Que en esto de la vejestud o de la vejez, todos la esperamos en un sentido de esa angustia, de ese temor, de qué va a pasar. En otras épocas donde era predecible el futuro, quizás ya estaba todo como la historia, la he completado, otro va a seguir mi historia. Había incluso como una deposición de ese poder. Actualmente no. Actualmente justamente uno es víctima. Vos hablabas de los geriátricos, hablamos de la vejez. Los hombres son prácticamente depositados como cargas que no quiere la propia familia. Aún en la misma familia a veces, en el mismo domicilio, son como marginados. Y uno lo ve en los pueblos, yo lo he vivido incluso años atrás, siendo de un pueblo, y bueno, el abuelito está allá en el patio, y está con los pajaritos, allá está viendo las gallinitas, y lo tienen horas y horas hasta que le dan la cena y después lo mandan a dormir. Es como, tenía lógicamente, en otra época había más tranquilidad, más condescendencia, entonces hablaba con los chicos, es decir, el desarrollo de la juventud tenía mucho que ver con la sabiduría del abuelo, del antiguo, digamos, del adulto mayor. Ya ahora no, el tiempo, insistí y dije antes, es evanescente. Es un tema muy complicado. Voy a meter un poco la política, porque es interesante porque hubo dos cosas que me impactaron esta semana. Bueno, un poco la semana pasada. Lo que dijo el senador Pichetto, que dijo que en la Argentina había que poner un capitalismo en serio. Yo le digo, aunque dicen que es muy inteligente, me parece que ahí le erró hasta para el cubo a la octava potencia. El capitalismo es el capitalismo, sea imperialista, sea
postmoderno, sea protoimperialista, el capitalismo tiene relaciones desiguales, integradas, de poder hegemónico y de dependencia. Eso siempre, sea el capitalismo desde el principio, hablemos de la época incluso que empieza la máquina a vapor, hasta lo que termina ahora. Y nosotros somos un capitalismo dependiente y seguimos las reglas desde el poder. Como el hombre, bueno, es limitado en economía, sabrá mucho de ley, de derecho, de cómo imponer ciertas reglas para que todos nos portemos bien, el senador Pichetto sigue la cosa. La otra que me interesó mucho ha sido lo que dijo Federico Freddy Storani, en el programa del amigo Fantino, ¿no? De animales sueltos. Muy animal el amigo Fantino, ya lo he criticado otra vez. Porque empezó a dar una clase un poco de historia, Federico Freddy Storani, que todos conocemos, lo que hemos estudiado algo conocemos. Me extraña que un hombre con Fantino, que ganará, no sé, 300, 400 mil pesos por mes, más o menos, gana bastante, y más que un senador de la nación, no se haya cultivado tanto. O sea, estamos recibiendo una clase de historia, miércoles, qué bruto que este muchacho, no entiende nada. Pero Freddy, muy pícaro, por un lado lo liquidó a uno de esos que está al lado de él, Pablo Rossi, un hombre que nació del riñón de Grondona, de Mariano Grondona, un hombre muy de derecha, realmente, el cordobés, este muchacho, y insistía con el populismo e insistía que Argentina, con esta gente del peronismo, se transformaría de vuelta en Venezuela. Y muy bien Freddy dijo, esto no puede ser nunca Venezuela, porque tenemos otra idiosincrasia, porque tenemos otra situación del país, porque nuestra historia es distinta, porque tenemos un gremialismo, bla, 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 los hizo pedazos. Pero lo otro que Freddy, muy pícaro, es cuando dijo de Perón, usó el radicalismo a su favor, dijo, bueno, tuvimos la Unión Democrática, también estuvo el Partido Comunista, es cierto. Yo tuve a mi suegro fue torturado y fue en prisión por Perón, lo digo claramente, era el capo máximo aquí del Partido Comunista de Santa Fe, y no porque no arregló con Perón, era amigo de Ingalinela también, al que mataron al doctor Ingalinela. Pero lo interesante es que entrando en eso en los años 40, llegó a decir, bueno, que Perón sí fue del GO, que es cierto, el Grupo de Oficiales Unidos, pero dijo que después, cuando terminaba la guerra, Segunda Guerra Mundial, Argentina, que estaba en el eje, se pasó así para pasarse con Estados Unidos y los que habían triunfado. Y yo le digo, ahí Freddy fue muy pícaro. Perón acepta eso porque era la única manera, y están los estatutos de las Naciones Unidas, que si no aceptaba estar del lado de Estados Unidos, de Inglaterra y de la Unión Soviética, no iba a entrar en las Naciones Unidas. Era un requisito fundamental, eso nos dijo Freddy. Quiero decir que los políticos para ahí, en la historia del capitalismo, en la vejez. Podemos ver vejez. Claro, porque eso es la vejez también. Está bien, pero la ignorancia. La vejez, claro. Eso, dale. Y salto en la vejez. Porque a él le encanta la política y la historia política, y usted no entiendo, pero metete en la vejez, dale. Claro, no, y en estos tiempos, por eso digo, hablo del tiempo evanescente, del siglo XXI, ya roto que incluso con todo el pensamiento de la filosofía, si bien yo podría hablar mucho, he hablado de Cicerón, pero podría entrar en los antiguos griegos, cómo ha cambiado también la forma de pensar esta realidad y cómo, por eso digo la vejestud, porque realmente es como que el viejo ya no tiene sitio para nada en este sistema de vida. O sea, vos decís, al no producir es un ser descartable. Totalmente. Y como los humanos, como nos hacemos viejos y lo producimos, los sentimientos se han degradado tanto que está nomás lo que siempre hablamos, la emocionalidad, que no tiene nada que ver, que son puntos, digamos, de exacerbación de los sentimientos en alguna parte, pero que son muy egoístas, porque esta realidad virtual, y yo lo digo también en el tema educativo, muy interesante, los nuevos medios a distancia, que sea la informática, internet, implican también aislar al individuo, evitan ese roce tan importante que es piel con piel, que es tan interesante. Se llama la relación cara a cara. Cara a cara, exactamente. Yo lo único quería, bueno, tenía algo aquí muy interesante que habla, para cerrar, de Cicerón. Dice que la vejez es honesta si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no es esclava de nadie, y si tiene pleno dominio de los suyos
hasta el último instante de su vida. Fíjate vos que enseñaste, que no ocurre nunca. Y así, mira, esto también se une, y así como alabo al joven que tiene algo de anciano, así también al anciano que tiene algo de joven. El que esto posea, o sea, lo último, que el anciano tenga algo joven, podrá ser anciano de cuerpo, pero no de espíritu. Ahí va la profundidad del alma, porque vos tenés que cultivar lo espiritual. Sos anciano, te sentís joven de cuerpo, viste, ahora que hago ejercicio, que esto, que soy el hombre todavía invencible a los 70, pero si no tenés algo que te une con la relación con los otros, no sirve para nada. Esto es muy interesante, ¿no? Tomarlo de Cicerón, estamos hablando más de 2000 años atrás, y bueno, es para volver a la historia. Yo le digo porque la juventud y todo en general juega contra la historia. La historia prácticamente vale 2 años atrás, es decir, se va contra esa vejez de los elementos que se van uniendo y que nos sirven para el futuro. Todo tiene que ser utilitario, funcional, joven. Todo que produzca, lo que no produce no sirve. Chao pichu, como decíamos en el pueblo. Pero vos fíjate contradictoriamente. ¿Terminaste vos? Sí. Yo quiero tirar algunas puntas sin entrar en profundidad en la temática, porque voy a hacer en el próximo programa, porque escribí varias cosas. Primero, creo que tiene que ver un poco la inclusión de la mujer en la producción. La mujer es la encargada de cuidar a los chicos y a los viejos. Aparte, el viejo duraba menos. En general duraba menos. Sí. Ahora se logró una longevidad mayor dada la medicina alopática. Claro. No la buena vida, no. La medicina alopática, o sea, la medicina tradicional, pastillita, remedio, vacuna, el viejo está arreglando más. Pero es tan contradictorio el tema de la inclusión y de los inservibles, que hasta la Cristina Legrand, la del FMI, Lagarde. doña Cristina Lagarde, dice que los viejos, si siguen viviendo tanto, habría que matarlos. Sí. No lo dijo directamente, pero lo debe entender muy claramente, porque están en contra del sistema de distribución del tema de jubilación. Y es cierto, es cierto, porque el trabajador activo se está equiparando la pirámide, digamos, poblacional, casi igual la cantidad de viejos con la cantidad de chicos que nacen. Es muy problemático el tema. Y encima los chicos que nacen son de clase más vale baja, porque las mujeres y el hombre que producen tienen 1 o 2 hijos, y las clases socialmente más bajas tienen más cantidad de hijos. Entonces es una cosa que está cambiando totalmente la pirámide poblacional y está cambiando la pirámide de distribución de riqueza. Entonces encima atesoran poca gente la mayoría de la riqueza mundial. Claro. Es todo un gran conflicto que no tiene camino de resolución. El desarrollo de las fuerzas productivas, lo más que se más desarrolla es el armamentismo hoy por hoy y lo farmacológico. Entonces eso va en contra también de ese desarrollo. Y justamente a eso iba, la parte farmacológica, no me dejaste meterme todavía. No está bien, porque ahí sí los viejos son los que más consumen, son los mejores clientes. Pero aquí que el gran problema no lo pagan ellos. Lo paga el sistema. Entonces, consumen y para el laboratorio es un gran negocio, pero que lo paga la sociedad toda. Sí. Entonces, hay contradicciones casi antagónicas de lo que es un negocio privado y particular para algunos contra el bienestar general. Por eso el tema de los viejos es tan... Me refiero a los viejos como estado etario, Claro, no como una calificación. No. Y hay gente que me pone, o que me puso, y yo le voy a tocar, le voy a decir, a algunos que la vejez es un estado de ánimo. Sí, es un estado de ánimo cuando dicen que la vejez, está diciendo en el fondo, que la vejez es como una patología. Y la vejez no es una patología. La vejez no era una patología. La vejez se puso como una patología cuando el hombre mayor no puede tener tanto sexo como cuando era joven, ni tanta actividad física como cuando era joven, ni tanto movimiento como cuando era joven, ni tantas cosas como era joven. Pero puede tener un montón de otras cosas en las que puede ser muy importante. Exacto. Pero además, aunque empieza a no funcionar su mente con la famosa realidad
Parkinson y Claro. el ¿Cómo se llama? Alzheimer y, y la locura senil. Sí. Y entonces empieza a perder capacidad cognitiva y es un gran problema. Y además vive mucho. Es una realidad. Sí. Pero ¿qué queremos? Había una época en Argentina que decía, haga patria, mate un jubilado. ¿Vos te acordás del cartel de eso? ¿Te acordás? Sí. Ahora más o menos 15 años, esto, 10 En la años. época de Menem fue. Ah, de Menem. Sí. Que cartel en la calle. Claro. Haga patria, Estaba la mate un... Norma Pla, viste, peleaba contra Caballo. ahí está, ahí está. Entonces realmente uno dice, espera, parece un chiste, Claro, pero es cada trágico. chiste es trágico y representa una parte de un pensamiento Sí. de la sociedad. Por eso el tema, digamos, de la vejez, hay que entenderlo porque a todos nos va a llegar. Y además el mayor, para decirle viejo, porque tal vez lo sienta como una Una calificación, ofensa, sí, sí. pero para mí para nada, a mí no me molesta que me Ah. digan viejo, y hay algunos que hasta se pintan los pelos. Sí, mi pibe preguntaba, che, vos te teñís, no, viste que los ven medio naranja los muchachos. Entonces, viste, yo digo, pucha, no podemos aceptar nuestras canas. Y nuestras canas tienen que ser nuestro orgullo. Estoy hablando de mí, ¿eh? No, está bien. Pero es una función de cada uno en la cual tiene que empezar a aceptar que ser mayor y ser viejo no es un desmérito. En, lo que es desmérito es cómo llego a viejo. Y ahí voy para ir terminando en el programa de hoy, yo tengo una consigna, un planteo que es, cuando uno es un chico mal criado o mal enseñado, pero mal criado más vale, un adolescente tonto, un adulto idiota, se transforma en un viejo de mierda. El mero paso del tiempo no te da sabiduría. Para ser sabio o inteligente o tratar de buscar, si no tenés patología, es un esfuerzo constante para adiestrarte, para entender, para aprender día a día lo que es la vida. La ventaja que tiene la gente mayor es que tiene la experiencia y la tranquilidad, siempre y cuando, no hablo de enfermedades, desde la sanidad hablo, tenga la valentía de aceptar la limitación que te dé la edad. Mira, Cicerón decía, tener moderación, ecuanimidad, afabilidad y prudencia. Exactamente. Términos, La limitación y la capacidad de renunciamiento. claro. Cuando uno sabe lo que puede dar o lo que no puede dar, tiene otra forma de aceptar. Y no por eso aceptar la muerte. Saber que en vez de manejar 15 horas seguidas o 24 horas seguidas para ir a un viaje, tiene que hacer etapas de 8 horas cuando uno maneja, aunque esté sano, porque tenemos una cierta limitación de nuestras funciones, pero tenemos la ventaja de cuando hablan con nosotros, poder dar alguna forma de explicar y demostrar la experiencia acumulada de tanta vida que nos ha pasado y tanta agua que vimos correr el río. Yo tengo un amigo que siempre nos juntamos de jóvenes, y todavía nos seguimos viendo, que decimos, a ese le falta umbral y el rocío en los hombros. Y la gente mayor que vivió un poco, y que tuvo honestidad para entender los procesos, ve la vida y tiene mucho rocío en la cabeza y tiene uno que otro palazo. Y ahí sí la actitud de resiliencia que te va a permitir de otra manera aceptar y ver la vida. Bueno, Víctor, estamos llegando al fin. El próximo programa sí voy a tomar... ¿Vos terminaste ya con Sí, la parte? sí. El próximo programa voy a hablar de cada uno de los que aportó esta gente, muchísima. Les agradezco muchísimo a todos, pues me siento que me enriquecen. Siento que ellos se enriquecen también, o nos enriquecemos todos, porque al escribir le da una posibilidad de poner sus ideas en un papel, y es buenísimo. Insisto, no me manden archivos de audio, me es imposible comparar, me es imposible comprender. Traten de ser lo más estricto posible en el lenguaje, porque así no enriquece. No importa que sean 5 palabras o 10 palabras, o 2 hojas, pero
escriban, porque les va a ayudar a ustedes mismos a escribir. Uno puede hablar, pero cuando uno escribe es otra forma de ver tu ser, tu palabra en un papel y vos lo podés releer. Bueno, hasta acá llegamos. Llegamos. Día Vamos, de la bandera. Día de la bandera, que tengan un buen 20 de junio. Esperemos que en este enfrentamiento de las barras, con el fútbol tipo pro Cristina, pro Macri, un poco miremos como casi divertimento y como miramos un partido de fútbol. No se comprometan con ninguno. O si se comprometen, comprométanse entendiendo con quienes se comprometen, fundamentalmente, y no por la emocionalidad, sobre todo del que no me gusta el otro, y entonces me junto con este. No es así. El amor no es por el espanto, es por elegir con quién me siento mejor, no con el que me siento menos mal. Claro. Bueno, ¿estamos? Estamos. Si se quieren comunicar con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, en mail, por mensaje público privado, tanto en Facebook y si no por WhatsApp, 156-382-997, insisto, por favor, por escrito, no importa que sea largo o corto, es mucho más operativo para todos, por mensaje entonces, 156-382-997, más el el 54, más el 9, ya saben todos cómo agregar para hacer un WhatsApp. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.